página más de la ronda de entrevistas en materia nacional. Vamos a hablar del panorama electoral, también de los recientes anuncios con respecto a la operación Bandera Falsa denunciada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, entre varios aspectos que tienen que ver también con las elecciones regionales, pero vamos a hacerlo desde otra perspectiva en esta ocasión porque me acompaña un dirigente juvenil, es el secretario general nacional de Cambiemos en la parte de la juventud. Héctor Milano, bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias, Vale, por recibirme. Bueno, vamos a buscar este enfoque desde tu punto de vista como líder juvenil. Vamos a empezar hablando de esta denuncia que ha hecho no solamente la vicepresidenta ejecutiva de la República, sino también ha sido respaldada por Diosdado como directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto también como dirigente político oficialista en el país, diferentes voceros, también el ministro Ñáñez se ha pronunciado con respecto a esta operación Bandera Falsa que busca afectar no solamente la estabilidad política en Venezuela, sino también de los próximos encuentros internacionales de los líderes de la región. ¿Qué percepción tienes de este anuncio con respecto a esa operación? Sí, totalmente. Mire, es gravísimo lo que está aconteciendo. En todo este sentido, el diputado Timoteo Zambrano, el presidente de la Comisión de Política Exterior y secretario general de Cambiemos, mi partido, ha sido meridionalmente claro. ¿Con qué? Bueno, precisamente con que lo que está operando en las aguas pendientes por delimitar es precisamente un bloqueo a Venezuela en nuestra fachada atlántica. Lo que está aconteciendo con las empresas que operan en todo el mar pendiente por delimitar, donde hay una controversia de Venezuela respecto a Guyana por la posesión, la integración de la Guayana Esequiba, digamos que responde a una dinámica geopolítica y a un contexto que, si bien es distinto al contexto de 1899 en el cual se llevó a cabo el írrito laudo arbitral de París, hoy lo que vemos es el intento de posicionarse en esas aguas pendientes por delimitar con un propósito, que es no solamente generar inestabilidad en la región, no solamente es apoderarse de los recursos que están allí, sino además, digamos que darle continuidad a una pretensión histórica del Reino Unido y de los Estados Unidos de América de tener control de recursos estratégicos que están posicionados allí. Hace un rato veíamos imágenes de lo que acontece en Gaza, hemos visto en los últimos años lo que acontece en Ucrania y básicamente estamos frente a una política de, llamémosle, desestructuración del derecho internacional y del orden internacional. Pareciera que antes la disputa era por un tema de superficie territorial, pareciera que antes era por un tema geopolítico. Bueno, este territorio le pertenece a Venezuela, pero una vez que fueron descubiertos el petróleo y todos los minerales que hay en esa zona, cambió la ambición de la lucha por ese territorio. Sí, totalmente. A ver, en el pasado se trataba de el mito del Dorado, es decir, todos estos expedicionarios, digamos que trazaban una ruta tierra adentro, tierra hacia el oeste, precisamente porque buscaban los recursos que estaban allí bajo la idea de que se iban a encontrar una ciudad de oro. Hoy, en el presente, a pesar de que no existe ya el mito del Dorado, tienen conocimiento de los minerales estratégicos que están digamos en esa que no es tierra. dorada a primera vista, pero es sumamente rica en minerales, en riquezas esta zona en realidad. Y de allí la importancia que tiene no solamente para los habitantes del Esequibo propiamente, para los habitantes del escudo guayanés, sino para todos los venezolanos. Y eso es algo que incluso desde la perspectiva de los jóvenes hay que entenderlo. La razón por la cual nosotros establecemos una postura lo suficientemente clara respecto a la Guayana Esequiba es porque estamos comprometiendo el futuro, no solamente el nuestro, sino de los que están por nacer. Entonces, ante un mundo que se desestructura, ante las pretensiones guerreristas y bélicas, no solamente del Estado guyanés, que es un Estado que ha sido secuestrado por la ExxonMobil, que es una empresa multinacional que explota ilegalmente los recursos en las aguas pendientes por delimitar, nosotros tenemos que apostar precisamente por la paz, por el Héctor, orden internacional. Precisamente en esta apuesta por la paz haces una comparación de este territorio con otras zonas en otros continentes que se encuentran en medio de severos conflictos armados que ya suman larga data, pero para otros analistas dicen que se trata simplemente de una guerra política, de una guerra diplomática que no llegaría al extremo de convertirse en un conflicto armado. Pero en principio, este gobierno extranjero señalaba que había un buque, que había presencia militar en territorio guyanés.
Ahora, bueno, el gobierno venezolano hace la denuncia de esta operación falsa bandera y pareciera que se trata de un intercambio de denuncias, de un intercambio de amenazas entre un gobierno y otro, pero para algunos analistas dicen que esto no es posible, llegar a un conflicto bélico como tal en este territorio. ¿Qué conocimiento tienes? Bueno, habría que ver cuáles son los insumos o los elementos que utilizan esos analistas para adelantarse a dar con esa interpretación. Yo, por ejemplo, sobre la base de hechos puedo decirles que en el año 2017 la empresa SBM, esto es una nota de prensa del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América, está en inglés, puedo poner esta información a disposición de todos ustedes, lo cual dice muy claramente que la empresa que opera en esas aguas pendientes por delimitar, hace pocos días veíamos que un patrullero venezolano había un incidente con un barco en específico, bueno, la empresa que opera ese barco ha sido penada por un monto de 238 millones de dólares en el año 2017 por prácticas de soborno en países como Brasil, Angola, Guinea Ecuatorial, Kazajstán e Irak. Y además, a finales del año pasado se da que precisamente la ExxonMobil, y esto es la página oficial de la empresa, denominada SBM Offshore, especializada en asuntos de explotación en alta mar, realiza la ExxonMobil la compra de esa empresa hasta el año 2033. Es decir, estamos viendo que primero fueron demandados y se denominaron culpables a sí mismos ante una corte en los Estados Unidos de América por violar un reglamento interno, una ley interna que tiene que ver con prácticas corruptas en el extranjero. Operan de forma fraudulenta en el Esequibo, operan de forma fraudulenta en el mar pendiente por delimitar y al mismo tiempo, digamos que usurpan una serie de funciones para hacer que el Estado guyanés recurra a la Corte Internacional de Justicia de forma fraudulenta, porque es la ExxonMobil la que financia el juicio ante la Corte. Pareciera que estamos hablando entonces de varias variables que se reúnen en esta disputa por este territorio, porque inicialmente, bueno, se trataba del acuerdo o no con un arbitraje, se trataba del acuerdo o no con que lo que reconocía un gobierno o no reconocía, y también de cómo llegar a un acuerdo sin que los habitantes, tanto venezolanos como guyaneses que se encuentran en este territorio de unión, bueno, no se viesen afectados, pero pareciera que este país vecino se ha convertido en un instrumento para lo que llaman algunos, quizás alguna venganza de esta empresa contra Venezuela en materia petrolera. Entonces se ha mezclado una disputa territorial con una disputa energética ahora en la región. Es que, mira, básicamente la ExxonMobil, que es una empresa multinacional, se aprovecha de las debilidades institucionales del Estado guyanés para emprender una política que forma parte de, digamos, esta estrategia de presión máxima internacional hacia Venezuela, con la hipótesis de que toda esa presión va a generar una serie de cambios políticos en Venezuela internamente. Y eso ya quedó completamente demostrado que es completamente falso. Están agrediendo a la nación, están agrediendo no solamente a los guyaneses, no solamente al pueblo esequibano, sino que están agrediendo a todos los venezolanos en el momento en el que pretenden que se asuman responsabilidades jurídicas sobre la base de un fraude procesal. Es decir, la ExxonMobil también está violando la regulación interna estadounidense en el momento que soborna una serie de funcionarios en Guyana para que se inicie el juicio. Y hay un principio jurídico que es que precisamente del fraude no deviene ninguna responsabilidad jurídica. Y nosotros tenemos un mandato sumamente claro que deviene del referéndum consultivo del año 2023, donde taxativamente quedó claro por el voto de más de 10 millones y medio de venezolanos que tenemos una responsabilidad frente a la Guayana Esequiba, que tenemos el mandato de crear la gobernación de la Guayana Esequiba y que además la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre Venezuela. Ya vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa, vamos a hacer un corte comercial, pero llama la atención que en medio de todo este análisis que haces, esta empresa ExxonMobil continúa recibiendo ganancias, continúa recibiendo riquezas, a pesar de que quienes se
se ven afectados son los habitantes de ambos países en medio de esta disputa, pero ellos continúan aún recibiendo, pues, como quien dice, las ganancias de todas estas operaciones en esta zona petrolera, en estas plataformas marítimas. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos en entrevista con Héctor Milano, secretario general nacional de la Juventud del partido Cambiemos.